Buenas tardes, compañeros de la Universidad del Quindío, del programa de Ciencias de la Información y la Documentación Archivística y Bibliotecología. Los saluda Mónica Liliana Sánchez Sepúlveda desde Cúcuta Norte de Santander. Bueno, la indicación de esta semana es realizar un video en donde con nuestras palabras le demos respuesta a 3 interrogantes. Para este trabajo diseñé un documento base de acuerdo a las 3 lecturas trabajadas para apoyarme en el desarrollo de este trabajo. Entonces, ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 teorías? El lector modelo. En la teoría del lector modelo, todo mensaje postula una competencia gramatical por parte del destinatario. En la teoría sobre la lectura, el lector debe trabajar fuertemente en la lectura para poder llegar a su comprensión. En la teoría transaccional de la lectura y la escritura, el lector es un ser mediador único de toda percepción. En la teoría del lector modelo, el lector debe tener cierta competencia gramatical lingüística para poder comprender el significado del texto. En la teoría sobre la lectura, el lector debe tener un compromiso para trabajar con el texto. En la teoría transaccional de la lectura y la escritura, cada lector a partir de su percepción y vivencias tiene una experiencia única con el texto. Ahora bien, en la teoría del lector modelo, nos menciona que para leer hay que ser un descubridor intérprete en donde el lector le da significado al texto. Por el contrario, en la teoría sobre la lectura nos dice que para leer hay que ser un aventurero y un descubridor nato, de manera que se logre comprender lo que el autor quiso expresar y no lo que nosotros asumimos de hecho de esta lectura. En la teoría transaccional nos menciona que para leer la comprensión está determinada no solo por el texto emisor, sino también por la unicidad del lector, receptor y su momento personal y vivencial, y también por el contexto temporal, histórico y la cultura en la que el texto es leído. Algunas diferencias. En la teoría del lector modelo, el texto tiene un carácter infinito de la interpretación por los intérpretes. En la teoría sobre la lectura, interpretar esta palabra está definida como la manera de crear el código que nos brinda el texto, pero no desde nuestra posición, sino de la posición del autor, de quien creó el texto. En la teoría transaccional, la interpretación está determinada por el texto, el lector, desde su experiencia personal y por el contexto circundante. En la teoría del lector modelo, el texto queda incompleto sin la presencia del lector, pues éste quiere que alguien lo ayude a funcionar. En la teoría sobre la lectura, el texto tiene su propio código, le asigna su valor en un sentido profundo, porque este es completo. En la teoría transaccional, el texto produce una comunicación, un diálogo único con el intérprete. En la teoría del lector modelo, el texto tiene un carácter infinito de la interpretación por los interpretantes. En la teoría sobre la lectura, la interpretación debe llevar a comprender el código del emisor, es decir, tiene un carácter finito. En la teoría transaccional, la lectura tiene una transacción recíproca entre el lector y el texto y su carácter es individual. En la teoría del lector modelo invita al lector a actualizar con libertad de interpretación. En la teoría sobre la lectura invita al lector a descifrar los códigos que presenta el texto, pero para poder llegar a entender el mensaje que el escritor dejó en este. En la teoría transaccional se invita al lector a tener una experiencia única y enriquecedora con la lectura. En la teoría del lector modelo, la complejidad del texto se mide en función de elementos no dichos. En la teoría sobre la lectura, la complejidad del texto se mide en función de elementos o códigos que el autor plantea en su texto para ser trabajado.
En la teoría transaccional, la complejidad del texto puede ser medida en la medida que la mente del lector y el texto logran mezclarse de forma continua y recurrente para dar contribuciones al significado del texto. En la teoría del lector modelo, la lectura requiere de libertad. En la teoría sobre la lectura requiere de compromiso fuerte para su comprensión. En la teoría transaccional, la lectura requiere del contexto vivencial del lector y del texto como tal. En la teoría del lector, el texto se debe recobrar con la mayor aproximación posible a los códigos del emisor. En la teoría sobre la lectura, el texto produce su propio código, lo impone, le asigna su valor. En la teoría transaccional, el texto tiene signos que el lector hace y el lector hace una transacción con estos para lograr comprenderlos. En la teoría del lector modelo, el autor y el lector son dos estrategias textuales que existen para que haya una comprensión. En la teoría sobre la lectura, para que haya comprensión en este modelo, se debe adquirir, consumir, recibir, etc. En la teoría transaccional, para que exista comprensión, dependerá de las transacciones que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico. En la teoría del lector modelo, el código es el que el destinatario puede diferir en parte de los códigos del emisor. Esos códigos que da el emisor son para representar su mensaje. En la teoría sobre la lectura, el código significa un término que el emisor y el receptor asignan a un mismo sentido. Es el lenguaje entre el escritor y el lector. En el modelo transaccional, el código se basa en la suposición de que un texto adquiere diversos significados para diferentes lectores. El código son símbolos verbales. En la teoría del lector modelo, el texto tiene un sentido abierto de interpretación simbólica por parte de quien lo lee, para potencializar su significado. En la teoría sobre la lectura, el texto pretende ser entendido para acercarnos a la realidad de lo que quiere decir el autor. En el modelo transaccional se favorece la comprensión del texto porque es una experiencia totalmente individual. Bueno, ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? El lector modelo, ¿qué es el texto? Representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Es un mecanismo económico de componentes en donde el sentido mismo de este se lo atañe el destinatario. ¿Cuál es el papel del escritor? Prever el correspondiente lector modelo de manera que logre proveer al lector en su texto competencias que logren la comprensión de este. ¿Cuál es el papel del lector? Tener cierta competencia lingüística para poder comprender lo contenido en el texto, llevar a cabo interpretaciones a partir del texto. Entonces, ¿qué es el texto? En la lectura que dimos a la teoría sobre la lectura. El texto representa unos códigos que son términos al que el receptor y el emisor deben asignar un mismo sentido para que la lectura sea correcta. ¿Cuál es el papel del escritor? El papel del escritor es el de generar un proceso de creación de códigos que deben ser interpretados por el lector. ¿Cuál es el papel del lector? El papel del lector es trabajar la lectura e interpretarla a partir del código del texto, no del concepto previo que tengamos de los términos que se presentan en él. Y si no se interpreta de la manera correcta, esta será una lectura superficial y por lo tanto no la entenderemos. El objetivo del lector es llegar a la concepción de entender en sí el texto, porque ningún autor es dueño de sus textos, cada persona tiene una manera de interpretarlo. En el modelo transaccional, el texto es un conjunto de símbolos verbales con un patrón sintáctico que asume entidad durante la transacción con los signos dispuestos en la página. ¿Cuál es el papel del escritor? El papel del escritor es crear un conjunto de símbolos. ¿Cuál es el papel del lector?
El papel del lector es lograr hacer el proceso transaccional por medio de una experiencia individual. Bueno, a todos les deseo una linda tarde. Gracias por su atención. Este trabajo fue enriquecedor. Llevé a cabo la lectura, las 3 lecturas las organicé por días. Estuvieron un poco complejas, pero pues logré entenderlas. El trabajo que hice fue elaborar un documento base que me pudiera a mí llevar a la realización de este video. Como material de apoyo elaboré mi documento base. Les deseo a todos linda tarde, gracias por su atención. Mónica se despide desde Cúcuta.